Varias cosas. Digamos, yo siempre he hecho este cuento. Lo primero es que cuando íbamos de Cali a Trujillo, Gonzalo y yo nos fuimos en un taxi. En un momento Gonzalo paró el taxi y me dijo, tomémonos una Coca-Cola, y me dijo, no hablemos porque no sabemos quién es el taxista. Entonces la primera sensación que tuve, que es una sensación que no me abandona, es como que todos, y después lo corroboré, como que todos hablamos en voz bajita, pero todos sabemos que lo que pasa es horrible. Entonces a veces pienso que la historia de Colombia se cuenta en voz bajita, como usted sabe qué tal cosa, si yo le contara lo que sé. Y todos saben que es horrorosa, pero se cuenta en voz bajita. Yo creo que las cosas han cambiado un poco, pero aún sigue siendo así. Y espero que los últimos acontecimientos no nos retrocedan, digamos, a la barbarie tan descarada como la que hubo. Y después, cuando entro al Parque Monumento, pues la señora me recibe, la señora que después hay un video que usamos en la obra, y me dice, mire, este es mi hijo, me muestra una foto y dice, a este hijo me lo descuartizaron, y 15 días, encontré los pedacitos y 15 días después encontré el cuerpo de mi otro hijo. Y de ahí para adelante, pues todas las narraciones, y de ahí para adelante saber que que el Parque Monumento para cuando yo fui ya existía, y que sin embargo ya lo habían violentado. Entonces tuve otra sensación horrible que fue como cuando finalmente me senté a hablar con la asociación de víctimas, les dije, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿O qué quieren que haga? ¿O qué quieren que hagamos? Entonces me dicen, queremos hacer una obra de teatro. Y yo le dije, ¿con quién? Yo dije, con nosotros. Y le dije, ¿para quiénes? Para nosotros. Entonces le dije, no, si ustedes ya se saben la historia, tienen el monumento enorme aquí recordándoles todo el tiempo qué fue lo que pasó, ¿qué sentido tiene que ustedes se digan lo mismo que ya saben? Yo creo que puedo ayudarles en tratar de contarle esta historia a los demás, porque creo que además los demás son los que necesitan saber, porque fueron los demás y el silencio de los demás los que dejaron que esto pasara. Yo llegué de Trujillo, del aeropuerto me fui para la casa de Humberto Dorado y le eché el cuento a Humberto. Y entonces se empezó a escribir una obra y se usó tanto el informe de memoria histórica como todos los libros que había disponibles sobre Trujillo, pero fundamentalmente se reconstruyó el expediente, porque la obra es la construcción del expediente. Entonces se fue a los casos y a las voces y a los testimonios reales. Es una obra muy rara porque actúa mucha gente, pero solo 2 actores están en vivo, pero hay personajes reales que actúan en videos. Está Córdoba Triviño, que fue por ejemplo el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dijo, hey, no, esto sí pasó. Y la obra se reconstruye a partir del testimonio de Daniel Arcila, que fue un manuscrito que él hizo. Entonces el manuscrito se proyecta todo el tiempo en escena y uno lo está viendo ahí todo el tiempo. Y fue la investigación más rigurosa que pudimos tener, en el sentido de que se hizo a partir de documentos. La obra es un editor de documentales en el futuro, en el año 2500, que se llama Fenster, ventana en alemán, que le llega un material que está con el número del caso del expediente de Trujillo y le dice, tiene que hacer un documental con esto. Y él entonces empieza a montar en diferentes pantallas el material en desorden y empieza a comprender lo que sucedió en Trujillo. Esa es la obra. Hasta que él va diciendo, esto fue, pero al testigo lo declararon loco, ¿quién lo declaró loco? Pero después dijeron que sí, pero es que fue lo que pasó. Y él, en la medida que él va comprendiendo lo que sucedió, y en algún momento sale Daniel Arcila como parte de su visualización del testimonio de Daniel Arcila, el muchacho pues, que hizo el manuscrito. Dudo que el impacto sea potente. Entonces empecé una reflexión que ya llevo trabajando bastante tiempo, en la que digo, ¿quién fue el más beneficiado? En términos de comprensión, en términos de quién realmente ese saber le sirvió para tener una postura frente a los hechos, frente a la vida. Y dice, posiblemente los que la hicimos. Entonces, ¿qué es más importante, ver la obra o hacerla? Hacerla. Entonces ahora lo que trato es de buscar metodologías para que la gente narre lo que ha sucedido, porque el que narra es el que más entiende. Eso es como metodológicamente lo más importante. Y lo otro, pues acercarse a la historia de Colombia, eso es un horror, ¿no?
eso es un horror de impunidad, de fragilidad, de hasta dónde empujamos los límites del horror, pues. Lo prescindible que es la vida. Se habló mucho de que se iba a hacer pedagogía de los acuerdos, pedagogía que no se hizo, pero lo que descubrimos era que lo que tocaba hacer era pedagogía del conflicto. Lo sabemos, entre otras cosas, porque las zonas de víctimas más densas, digamos, las que más han sufrido el conflicto fueron las que votaron desesperadamente por el sí, y es porque sabían lo que había pasado en el conflicto. Los grandes cascos urbanos y la derecha, pues que lo ha sufrido menos, digamos, en ese sentido, entonces se distancia más. Entonces, para mí, una de las conclusiones poderosas es que incluso la campaña del FUISA fue tan terriblemente superficial que sí toca conocer el conflicto y que te va a tener varios métodos para conocerlo, porque eso, o sea, la paz es un acuerdo, la guerra no. Entonces los acuerdos necesitan más conocimiento. Destruir no, destruir es, acabemos con esta vaina y lo acaban, sobre todo porque las recompensas son muy rápidas. La recompensa de la paz es una cosa de construcción lenta, paulatina, que tiene una dimensión de futuro. La de la destrucción es de inmediatez. Entonces creo que una de las cosas que sucedió, una de las conclusiones que puede sacar a partir del 2 de octubre es esa, que Colombia no ha sabido contar todavía la historia reciente, y que hay algunos que la saben, pero no todos. Creo que cuando uno trabaja con el resto de la sociedad civil, termina pasando una cosa muy extraña, que era lo que te decía hace un minuto, que uno termina reconociendo que es en el relato de la víctima donde está el recurso más importante de la historia colombiana reciente, y que es en ese relato donde hay dimensiones de futuro, de perdón y de reconciliación y de resiliencia. Lo sé porque son las mismas víctimas las que han tenido que digamos, entender la necesidad y la profundidad del perdón. Yo ya hice una obra sobre el perdón hace mucho tiempo, de un sudafricano. Entonces mi relación, digamos, con los grupos de víctima, más que de asistencia, es de una profunda humildad, incluso descaradamente de preguntarles cómo están haciendo. Si yo voy a la Asociación de Campesinos del Carrara y la Asociación de Campesinos del Carrara me dicen que nosotros estamos haciendo resistencia civil hace más de 20 años, cuando ni siquiera sabíamos que eso se llama resistencia civil. Yo siento que soy yo el que tiene que aprender, ¿sí? O cuando voy a los Montes de María y me dicen, hicimos esto y esto, hicimos esta vigilia y esta vigilia y esta vigilia, yo les digo, ¿cómo lo hicieron? ¿Para qué les sirvió? Porque creo que eso le va a servir al resto del país, para el famoso nunca más, para la garantía de no repetición.